People are retiring about me. Everything's right about just a little school now, treasures love, good enough for me. Everything's alive. People are crying. Everything's again about me. Ok, buenísimo, estamos de nuevo aquí. Somos poquitos. No tanto, ¿no? Bueno, les preguntaba respecto de la entrega del trabajo práctico. La profesora no les dio a leer un trabajo que se llama, que es de Di Meglio, que se llama Guerra de Ladrones, ¿verdad? No. Perfecto, buenísimo. Bueno, después entonces le doy la cita completa de eso, pero está dentro, digamos, de la carpeta de fuentes y los apoyos y las lecturas de apoyo. Muy bien. Yo me voy a referir un poco a la conferencia de Juan Marichal por la siguiente razón. Nosotros hemos visto algunas, o ustedes mejor dicho también, ¿no? Algunos con un poquito más de profundidad, aunque no los hemos comentado en clase, pero sí lo han visto, digamos, han visto las fuentes de, por ejemplo, Mariano Moreno, Monteagudo, etc. En lo sucesivo, y más adelante, vamos a ver algunas otras cosas más de algunos otros intelectuales rioplatenses, que se van a enmarcar ya en otro momento histórico, ¿sí? No es ni la década digamos, ni las primeras décadas, la década del 10, ni la década del 20, ¿correcto? Sino un poco más adelante, ya vamos a hablar de la década del 30, 40 y 50. Entonces, antes de llegar ahí, vamos a ver dos cosas. Por un lado, enmarcar las formas de mirar, digamos, precisamente a estos intelectuales y a esas corrientes de ideas que eran predominantes en la época. Esto por un lado, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ir viendo algunos acontecimientos, hechos históricos concretos, para analizarlos en particular. A mí particularmente me interesa, digamos, transmitirle en todo lo que pueda, digamos, por lo menos formas de encarar, miradas para encarar, digamos, futuras lecturas que ustedes harán en el futuro, ahora y en el futuro, pero para que tengan esas herramientas, a ver de cómo abordamos las cosas, ¿no es cierto? Cómo abordamos textos de época. Y por el otro lado,
cuando vamos a los hechos concretos y a ver cómo, cuando leemos algún trabajo, el objetivo allí es ejercitar la crítica en concreto sobre los autores que han escrito alguna cosa que a nosotros nos pueda interesar. ¿Me siguen? Esa es la idea, digamos, de abordar estas dos cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comentar un poco esta conferencia que, valga la aclaración, fue puesta en su momento, digamos, por escrito. El doctor Marichal, era un historiador de las ideas. Básicamente les diría que se había ocupado, digamos, de los intelectuales, de las corrientes de ideas, de las matrices de pensamiento, sobre todo del ámbito puramente español, pero como él tenía, digamos, una apertura mental bastante aguda y desarrolló la mayor parte de su actividad académica en México y en los Estados Unidos, obviamente hacía historia latinoamericana. Y esto viene a complementar el trabajo que hicimos, también un pequeño comentario en clase, de Ávila. ¿Recuerdan el trabajo de Ávila, verdad? O sea, esta conferencia viene a ser complementaria de un enfoque que nosotros hemos estado dándole en esta parte teórica, que es mirar, digamos, con atención y con amplitud, digamos, el espacio hispanoamericano, y no simplemente el reducido, digamos, de la Argentina. Las razones yo se las di en su momento, pienso que no debemos hacerlo así porque no hemos estado solos, formamos parte de Hispanoamérica, de Latinoamérica, nunca hemos estado solos y no nos podemos ver simplemente el ombligo, como desde mi punto de vista nos pasa siempre. Entonces, esta conferencia de Juan Marichal es, como les decía, después se transformó, digamos, en libro, ¿no? Y tiene varios libros, el autor es muy conocido en el ámbito académico, historiográfico, ha escrito con muchísima gente, con muchos otros historiadores en común, y dicho sea de paso, bueno, fue un historiador porque está muerto, falleció en el año 2010, si no recuerdo mal, no hace tanto para mí. A lo mejor a otros les parece que pasó muchísimo tiempo. Bueno, y esta conferencia la dio, el origen, digamos, de todo, de sus escritos referidos a Latinoamérica, fue una serie de conferencias que da en la Fundación Juan March en Madrid, en España, en el año 1978. 1978. A propósito de esa fecha, ¿no? Y de ese año, ¿qué pasaba en Argentina en 1978? Había dictadura militar. Plena dictadura militar. ¿Qué más? Mundial de fútbol. Y el primer campeonato de fútbol el que ganaba la Argentina. Son dos cuestiones para tener en cuenta, pero por diferentes razones, ¿no? Pero respecto de la dictadura militar, lo que uno puede decir es esto. De todas maneras, hay una cosa para decir de ese momento de la Argentina, en relación a esta conferencia que yo les estoy citando, porque España estaba saliendo justamente de una dictadura también cruenta, terrible, etcétera, etcétera, digamos, estaba ya en un periodo más republicano, pero, digamos, saliendo de una dictadura que había tenido 40 años. ¿Se entiende? Ahora bien, para que tomen en cuenta, digamos, la fecha y el contexto histórico en el que Marichal dicta esta conferencia,
Paralelamente, aquí en la Argentina no se podía hablar de estas cuestiones. ¿Me explico? Y no poder hablar de estas cuestiones así en términos más críticos, un análisis más fino del asunto, hizo que precisamente se interrumpiera, esa dictadura interrumpió un desarrollo intelectual, un desarrollo del conocimiento, que hace que cuando vuelva la democracia retrocedamos en el tiempo, ¿no? Y entonces yo me permito decir que la dictadura significó un retroceso intelectual, ni siquiera una interrupción. Significó un retroceso porque hubo que volver a repasar todo lo anterior. Es más, estamos todavía, hay muchísimos sectores que todavía siguen hablando, y repasan la década del 60 y 70 y qué sé yo, y vuelve sobre el asunto, pero vuelve de una manera, desde mi punto de vista, retrógrado, porque las ideas van cambiando en el tiempo, se van reacomodando, se hacen nuevas lecturas, etcétera, etcétera, para cambiar, para mejorar, para ir para adelante. Acá se retrocede en recetas, se reivindican cosas del pasado que ya no podrían ser reivindicadas, etcétera, etcétera. Y eso, desde mi punto de vista, es muy preocupante. La conferencia esta de Juan Marichal, que da en 1978, comienza con un planteo suyo, por supuesto, ¿no? Pero que viene a cuento. Ustedes fíjense lo que plantea este hombre en 1978, hoy sería hasta casi anacrónico decir una cosa así. Pero en 1978, Marichal dice: la historiografía anterior nos planteaba que ocuparse de la historia de los intelectuales o de las historias de las ideas hispanoamericanas, pero sobre todo americanas, latinoamericanas, era como dedicarse a la nada. ¿Por qué? Porque toda esa corriente historiográfica, ¿no?, en Occidente, pensaba que no había ideas acá en Latinoamérica, que no había intelectuales siquiera, que habían producido algo digno de ser estudiado, analizado, meditado. Imagínense si yo dijera esto hoy, o sea, desde esa historiografía tradicional, obsoleta, imagínense si yo dijera algo parecido ahora, ¿no? Me mataría a todo el mundo, me dijera, bueno, ¿y este quién? No, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y fulano y sultán. Me explico. Pero para la época en que dicta la conferencia Marichal, todavía había una corriente historiográfica fuerte, pero sobre todo americana en el sentido de los Estados Unidos, de Norteamérica, que no consideraba, digamos, una historia que era posible hacer, una historia intelectual latinoamericana, en tanto y en cuanto no había habido intelectuales. ¿Por qué? Porque, y presten atención mucho a lo que yo voy a decir en este momento, porque dentro de esa corriente intelectual estaba planteada la idea de que los personajes que nosotros podríamos considerar, bueno, eran intelectuales del momento, qué sé yo, vamos a decir Alberdi o Sarmiento, para irme fuera de Moreno, Belgrano, Monteagudo, etc., ¿no? Cualquiera de esos personajes de la historia argentina, ¿qué decía esa literatura? Presten atención. Decían que habían copiado lo que otros habían dicho. Habían copiado las ideas que procedían de Europa. Y por eso tenían planteos eurocéntricos, porque habían copiado lo que venía de afuera. Esto lo está planteando Marichal en 1978, por eso estoy haciendo también, digamos, la historia
de la historia, para darnos cuenta hasta qué punto estamos atrasados en algunos aspectos que hoy en día hay corrientes que siguen planteando exactamente lo mismo, sin pensar que le están ayudando y están dándole más pasto, más letra a aquella historiografía que este buen señor estaba criticando. ¿Se entendió cuál es el planteo? Entonces, para superar ese estado de situación, esa corriente historiográfica, esas corrientes historiográficas que planteaban, digamos, bueno, Latinoamérica no sirve para nada. Este es el punto. Ahí son todos indios que llevan plumas y no pueden pensar por sí mismos, copian todo. Bueno, para superar ese tipo de análisis simplista, diría yo, ¿no? ¿Qué hace Marichal? Nos plantea un método para estudiar de nuevo, digamos, o repasar, volver a las fuentes, digamos, y ver qué se puede encontrar en esa literatura latinoamericana, producida por intelectuales latinoamericanos, y ver si hay algo allí de original o no, si era simple calco, digamos, de las ideas que procedían de la Europa. Entonces, lo primero que encontramos es una reivindicación del intelectual, digamos, de América Latina, ¿no es cierto? Y sobre todo, digamos, también lo plantea porque había bastante ignorancia, ¿no? Faltaba conocimiento sobre estos intelectuales locales. Nosotros nos vamos a ocupar, obviamente, sobre todo, digamos, de los argentinos, pero, digamos, hay que decir que es en el contexto continental e hispanoamericano. Dice que las ideas, ¿no?, siempre son las mejores viajeras y las que viajan más en el tiempo y en el espacio, y que van siendo adoptadas, leídas, asumidas, cuestionadas, etcétera, etcétera, a partir de esa característica que significa que viajen, que sean compartidas, ¿no?, y que anden dando vuelta y circulando por el mundo entero. Y desde este punto de vista es que no podemos tener un pensamiento provinciano. Y entonces él también está en contra, digamos, del provincialismo, ¿no es cierto? Es una perspectiva transnacional y transcultural, su perspectiva. Alberdi decía, por ejemplo, lo cita, la provincia es simplemente la tierra que se complace en verse a sí misma en un espejo histórico narcisista. ¿Comprenden, verdad? Es cuando yo les decía, ser provinciano es mirarse el ombligo. Es lo mismo. Y el mundo no se ocupa de las provincias. Se ocupa en todo caso, esto es mío, digamos, de la humanidad. Bien, entonces, él va a ir, en lugar de por la historia de las ideas, simple, así, la vieja historia de las ideas, va a ir por esto nuevo, entonces, y para nosotros relativamente nuevo, plantea la historia intelectual, que es un modo de observar, digamos, la historia del mundo de las ideas, pero de otra manera. ¿Cuál va a ser la diferencia o cuál es la diferencia? Bueno, entonces, en primer término vamos a diferenciar lo que era la historia de las ideas de lo que es lo que se llama la historia intelectual. La vieja historia de las ideas se ocupaba de determinar, digamos, detallar, observar, determinar, analizar, etcétera, 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 lo que se conoce genéricamente como matrices de pensamiento. ¿Me siguen? Esas matrices de pensamiento yo las puedo ejemplificar con, por ejemplo, el conservadurismo como una ideología particular, ¿no? Es decir, las matrices como ideologías,
¿no? Ideologías y matrices. Más o menos la misma, el mismo concepto. Por ejemplo, el liberalismo como una matriz ideológica. El nacionalismo como otra matriz ideológica. El socialismo como otra matriz ideológica. La democracia como otra matriz ideológica. ¿Sí? ¿Por qué se las reconocía como una matriz ideológica? Bueno, los estudiosos, los teóricos políticos, ¿no es cierto? Los politólogos incluso, pero también los historiadores de las ideas, y sobre todo estos, determinaban en concreto cuándo estábamos en presencia de esa matriz ideológica. Entonces, para llegar, digamos, a esa ideología, a caracterizar esa ideología, había que encontrar todo un corpus de ideas bien organizadas, lógicas, lógica de pensamiento en sí misma, ¿no es cierto?, que justificara que habláramos de madre, que habláramos de una matriz. Por ejemplo, si nosotros vamos a considerar una ideología como el socialismo, por ejemplo, uno diría, bueno, ¿y por qué? ¿Qué nos hace pensar, digamos, que esa es una ideología madre? ¿Cuáles son los puntos, digamos, radicales, ¿no?, que hacen que sea una ideología, una matriz de pensamiento concreta que se diferencia además del resto? Y la poca intervención del Estado. Pero esa no es, la poca intervención del Estado, vamos a ver. Sí, ¿Cómo se justifica la poca intervención del Estado? Y lo mismo le diría del socialismo, si nos vamos al otro extremo, y le diría, ¿y cómo se justificaría la total injerencia del Estado? Claro, está bien. ¿Me explico? Sí, 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 sí. No es, Claro, es algo muy general. Sí, sí. ojo, Miguel, que no es una trampa lo que te estoy planteando, sino que es cómo nace la justificación, ¿me explico?, de una Sí, sí. ideología para llegar a la aplicación concreta. En este caso estamos hablando de la economía, pero es el todo, ¿eh? No es El todo, simplemente sí, la sí, sí. economía. Porque yo les diría, por ejemplo, ¿cuál es la teoría económica del socialismo? En el socialismo vamos a encontrar mucha más crítica a la economía clásica, que es la economía liberal, que, desde mi punto de vista, que un planteo de economía política socialista. El argumento principal de uno y del otro yo empezaría por acá. Diría esto. Les planteé el principio del socialismo. Si me voy a la ideología socialista, lo primero que yo les plantearía, lo primero, es plantear el concepto de igualdad en términos sociales, ¿no?, y estructurales, en donde la sociedad, digamos, está siempre por encima del individuo. No me di cuenta que se estaba terminando porque estaba concentrado en lo que estaba diciendo, ¿no? Entusiasmado, digamos. Che, ¿se embolan con esto? Digo, con esta explicación que es un poco larga, pero digamos que sirve para justificar por qué estamos hablando de esto. En serio, interrúmpanme o hagan las interrupciones que quieran porque, qué sé yo, no sé. Hola, profe, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Milagro? Buenísimo. Sí, tengo rota la cámara, entonces no sé si el micrófono a veces anda. Anda, No. anda. Buenísimo. A mí me parece que está buenísimo. No termino de entender bien como la relación con lo primero que empezamos a ver de la conferencia y eso, pero me gusta, digamos, por dónde va la clase. Ok, ahora lo vamos a vincular, nos vamos a dar cuenta por dónde viene el asunto.
Entonces, yo les decía que estamos hablando de cómo reconocer estas ideologías, ¿no es cierto? Es decir, no porque nosotros tengamos que hacerlo, como un ejercicio para hacerlo, sino que es simplemente un ejercicio de conocimiento cómo se había planteado este enfoque, esta parte de nuestra disciplina que se llamaba Historia de las Ideas, ¿sí? Cómo asumía y cómo estudiaba a estas corrientes de pensamientos. Entonces, llegaba a la conclusión de que había matrices ideológicas, porque en sí mismas tenían una coherencia interna que chocaban además con las otras. Entonces le estaba poniendo los ejemplos de cómo chocan. En el caso del socialismo les planteaba esto, ¿no? ¿Por dónde arranca la idea, digamos, del socialismo? Arranca con la idea de la crítica hacia el individuo, partiendo de la base de que somos sociedad desde que nacemos. No es que nacemos solos, sin vínculos, sin nada, sino que nacemos en relación con los demás. Entonces, ¿qué nos dice el socialismo para poder justificar después todo su armazón ideológico? Nos dice, nacemos en una sociedad en donde no hay naturaleza, ninguna. Nacemos en sociedad, lisa y llanamente. ¿Y cómo nacemos?, pregunta el socialismo. Y nacemos todos iguales. Somos todos iguales lisa y llanamente. No hay diferencias. Ok, esto en principio, digamos, dicho de manera bastante simple, pero esto rompe, mejor dicho, y rompía en su momento, con el concepto de estado de naturaleza del cual ya hemos hablado. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Porque el individuo nace en sociedad, no nace en un estado de naturaleza que después se llega a constituir en una sociedad civil. ¿Me expliqué? Bueno, entonces el liberalismo, ¿cómo empieza? Es lo contrario. Existe el individuo. Haciendo hincapié en el individuo, claro. Claro, si no te gusta, no me importa, pero lo primero es el individuo, que con el tiempo, madurando, conectándose con los otros, etcétera, etcétera, llega a constituir la sociedad, porque el conjunto de los individuos forman la sociedad. En este sentido, ¿sí, Lara? Incluso el liberalismo clásico afirma que nos relacionamos como en pactos y que lo hacemos para llegar a la máxima felicidad, o sea, no por la intención de relacionarnos en sociedad. Claro, por supuesto. O sea, la idea esta, cuando nosotros hablábamos del pacto social, digamos, del contrato social de Rousseau mismo, estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de los individuos que de común acuerdo pactan convivir en sociedad para, por supuesto, lograr la mayor felicidad de los individuos y del conjunto de la sociedad. Esto está claro, esto es así. Pero quiero decir, fíjense que son dos planteos que parten de conceptos diferentes de lo que es el hombre. Macana, estos tipos, no importa si estamos de acuerdo o no. No me interesa eso. Me interesa señalar que estos tipos estaban pensando en grande. ¿Me explico? Pensaban en la humanidad, en el hombre. Se hacen una pregunta gorda. Dicen, che, ¿qué será el hombre? Puta, mirá qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Quiénes de nosotros podemos estar respondiendo fácilmente a ver qué es el hombre? Todavía lo seguimos pensando porque no es nada fácil responder a esto. Y de las respuestas que demos, vamos a ver, también hay corrientes historiográficas que dicen no importa nada lo que pensemos, y total eso después no tiene una consecuencia, digamos, en sentido práctico. No, es un error terrible, porque depende de las respuestas que demos, después vamos a ver cómo actuamos en esa sociedad y qué estamos dispuestos a aceptar, qué no estamos dispuestos a aceptar,
¿qué vamos a hacer, digamos, con una sociedad, digamos, compleja como son las nuestras? Entonces, por eso es tan importante, porque después vemos materializadas esas ideas. No es que es una quimera, está en el aire, digamos. No, eso es un error. Eso después lo vemos materializado. Porque estas ideas, así como nuestros actos, tienen consecuencias. Es más, las consecuencias de las ideas, de estas ideas que van siendo sustentadas, hay que ponerlas a prueba. Nosotros tenemos que ponerlas a prueba, ni siquiera en la práctica, sino en la en la argumentación radical de las mismas. Tenemos que pensar cuáles son las últimas consecuencias de una idea que es a lo mejor chiquitita así, pero ¿y cuál es la última? A ver, ¿hasta dónde puede llegar esta idea? Radicalizada, digamos, porque hay que verlo hasta dónde se puede tensionar. ¿Y qué nos podría pasar si nosotros aceptamos esto y lo llevamos hacia el infinito, digamos? ¿Qué nos puede pasar? Porque tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Para ponerlo gráficamente, hemos dicho para que se entienda esto último que acabo de decir, ¿no? Y salirnos de nuestro contexto, pero para que sea bien claro. En la década de 1920, Alemania comienza a tener, digamos, un personaje ahí nefasto que no era nadie. Entonces decían, no va a llegar, jamás va a llegar, jamás va a llegar, nunca va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no, antes lo vamos a cortar porque no, que bla, bla. El nacionalismo es una cosa que no va, no va, no va, no va. ¿Qué tuvieron? Nazifascismo. ¿Me explico? Esa semillita que parecía que no era nada, si nosotros llevamos al máximo, tensionamos la ideología nacionalista, el nacionalismo es una ideología, nos guste o no nos guste, muchos de ustedes capaz que dicen, pero yo soy nacionalista. Bueno, ok, perfecto, yo no te voy a decir que no lo seas, te voy a preguntar, sí, y te voy a casi que exigir que pienses muy bien hasta dónde llega esa ideología nacionalista. Porque ¿cuándo se prueba que la ideología funciona? Cuando la llevamos al máximo. Hay que considerar estas cosas seriamente. Bueno, entonces, se entendió, digamos, por dónde iba este asunto del reconocimiento, digamos, de la historia de las ideologías, ¿no? De la historia de las ideas. Esa vieja historia de las ideas, entonces observaba estas matrices de pensamiento. Y cuando leía, por ejemplo, a alguno de los intelectuales, ¿no es cierto? Como podría ser Santander, ¿no? En Colombia, Francisco de Paula Santander, a él me refiero, para mencionar a otro latinoamericano, digamos, ¿no? Que no sean los nuestros. Si no, sigo con los nuestros, lo mismo, Sarmiento, por decir algo. Entonces, lo que hacían era, a ver, estas son las ideas de Santander, esto es lo que escribió Santander, esto es lo que hizo Santander. Y entonces ahora, tomando en cuenta estos planteos, este discurso, estos escritos de Santander, etcétera, etcétera, y esta actuación, yo lo puedo calificar como, y ahí lo metían dentro de una matriz de pensamiento, decían, esta es una corriente liberal que viene de Bentham, que es un utilitario, bla, bla, bla. Ah, mirá, y tiene un planteo de tipo confederacionista, influenciado por Jefferson y qué sé yo. Ah, mira, acá. Y entonces al tipo lo encasillaban ahí. ¿Me explico? Y Santander pasaba a ser eso que la historia de las ideas decía que era. Respondía a una matriz de pensamiento, que casualmente era una matriz de pensamiento que venía de Europa, y por ende tenía un planteo eurocentrista.
¿Me expliqué? Esa era la vieja historia de las ideas, que muy ayornada, digamos, en los tiempos actuales ya no se habla tanto de historia de las ideas y sí se habla de historia intelectual. ¿Por qué? Porque se va a depositar la mirada no tanto en esa matriz de pensamiento que venía de Europa, de Estados Unidos, o de China, o de Japón, o de la Unión Soviética, no importa, se ve más, se deposita la mirada en el intelectual que produce un texto, un escrito, y en el medio, en el contexto histórico en el que lo produce. Esto serían las condiciones históricas de producción de ese texto. Es decir, este es el enfoque. Reconozcan lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Hasta acá tiene un enfoque teórico, que hace una crítica hacia un enfoque teórico del pasado, ¿no? Y viene, digamos, a plantear una metodología, un enfoque nuevo, con una metodología adecuada, digamos, a este enfoque que acaba de plantear el autor. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, dado que yo tengo que hacer la relación entre aquellas ideas núcleo, el autor plantea ideas núcleos en lugar de decir matrices de pensamiento, dice, hay ideas núcleos que fueron escritas, ensayadas, digamos, por una serie de intelectuales. Perfecto. Estas ideas núcleos están en los libros. Yo la puedo ver, acá está, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que hacer la relación entre la historia de las ideas núcleo, de estas ideas, con lo que él llama el opinante, el nuevo lector que además sale a opinar sobre esas ideas, ¿no? En un contexto particular, en un contexto histórico particular. En nuestro caso, obviamente, los intelectuales americanos, que van a decir, yo conozco a Rousseau, yo he leído a Sieyès, sí, yo también he leído, tengo la lectura de Montesquieu. Perfecto. Pero lo que escribió ese personaje que nosotros estamos analizando, ¿es exactamente lo mismo que planteó Montesquieu en sus trabajos? ¿Es lo mismo que planteó Spinoza? ¿Me explico? Y ahí, ese escrito del opinante, que le llama Marichal, en ese escrito del opinante nos vamos a dar cuenta que precisamente ahí están las diferencias. Que sobre todo los intelectuales latinoamericanos o americanos tomaron de todos esos autores eurocentristas, si se quiere, como si hubiese sido la caja de herramientas para incorporar acá en el cerebro y trabajar con todas esas herramientas, ¿no? Para producir cosas adecuadas al contexto histórico, social, político, económico de su época. Esto es lo que vamos a ver. Y en lugar de plantear, digamos, que han sido simples copistas, lo que tenemos que plantear es que fueron opinantes y lectores agudos de aquello, digamos, que recibieron. Porque además hay que considerar lo siguiente. Nadie piensa las cosas de la nada. ¿Se entiende lo que digo, verdad? No es que partimos de cero, siempre partimos de cero. Al contrario, no partimos de cero jamás. Tenemos un bagaje intelectual que nos hace llevar, digamos, a un nuevo pensamiento, a un nuevo recorrido, a un nuevo planteo, a una nueva lectura, etcétera, etcétera. Y es eso. Además, ¿sí? Perdón, alguien que vive en otro contexto y que lea la misma cosa no significa que vaya a pensar lo mismo, es como casi imposible que haga la misma formulación si vive en una situación distinta, creo yo, como va a partir de otro lugar. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, es el planteo del autor, nos dice eso, y yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Por qué? Porque, fíjense, ¿no? Yo voy a decir esto y va a ser muy difícil de que ustedes me puedan encasillar. A ver, ¿este tipo es liberal o es socialista? Miren lo que les voy a decir. Porque estoy convencido de que nacemos en sociedad. No nacemos en un estado de naturaleza. Estoy convencido de esto. O sea que acá en este caso ustedes dirían, ah, pero usted es socialista, profesor. Aún y a pesar de reconocer esto que les acabo de plantear, por la razón que nos acaba de dar Milagros y que yo comparto, debo de decir que si bien nacemos en sociedad, todos somos singulares en nosotros mismos. Tenemos una singularidad que proviene precisamente de esa circunstancia, de ese contexto histórico, que tal vez nos esté determinando o influenciando, si ustedes quieren, de alguna manera. Y por esto existen las singularidades. Y qué suerte que existen las singularidades y las diferencias. Si no, sería un embole, imagínense, todos iguales en todo. Sería un espanto. La diversidad, justamente, es lo que encontramos de rico en la humanidad. Si no, sería un embole, insisto, ¿no? Es decir, justamente por eso no podría justificar los gobiernos totalitarios en donde todo es gris, ¿no? Entonces, blanco o negro, ¿no? O todo gris. No, es mucho mejor, digamos, la paleta de colores, mucho mejor el arco iris, lleno de colores, ¿me explico? En donde incluimos el blanco, el negro y todos los demás. Entonces acá, y al plantearles este asunto, lo que vamos a encontrar en esos opinantes es de lo que se ocupa la historia. La historia no se ocupa de ninguna manera de planteos maniqueos, ni de ninguna manera se ocupa, digamos, de establecer, digamos, siempre o mirar siempre los opuestos. Se ocupa también, y mucho, y es la indicada para hacerlo, la historia, se ocupa de los matices. Justamente de esos matices que nos hacen reconocer las singularidades. Entonces, respecto de la metodología, ¿qué nos va a decir Marichal? Bueno, hay dos puntos que son cruciales. Uno, ¿qué tenemos que ver? Ver y leer, analizar, etcétera, etcétera, los textos secundarios, ¿no? Que es donde se encuentran los matices significativos de las ideas de una época, nos dice Marichal. Y justamente ratifica esto que yo les planteo, ¿no? Es decir, la historia es la adecuada para perseguir y observar estas singularidades. Y el segundo punto, que desde el punto de vista metodológico, ¿no? Es que hay zonas centrales de creatividad intelectual y zonas secundarias. Es decir, como podrá ver, nos va a decir, digamos, países de opinantes y países de opiniones, ¿no? Y se toma de para hacer esta afirmación, se toma de una frase de Alberdi, poco conocida, que decía así: la América practica lo que la Europa piensa. Y en esa práctica es donde vamos a encontrar las singularidades. Porque los mismos textos de estos mismos intelectuales, vamos a encontrar allí en ellos, en estos textos secundarios, la singularidad. Vamos a reconocer, esto viene de Europa, pero está cambiado, está acomodado, está adecuado. ¿Me explico? Y esto es interesante porque si no, digamos, haríamos siempre una historia lineal, ¿no? En donde
las cosas no, digamos, la idea, digamos, sería siempre la misma, etcétera, etcétera, y entonces, muy poco interesante, ¿no es cierto? Es más, ¿qué podríamos decir de nuevo? Nada, porque no podríamos hacer una relectura de esas cosas. ¿Y qué podríamos decir, a menos que hagan, como digo yo, digamos, nuestros próceres, los odio a todos por igual? Bueno, listo, ya está. Pero lo planteo así, digamos, para romper un poco la tendencia a exaltarlos todo el tiempo. Pero en rigor, todos y cada uno de estos personajes han dicho, tenían una singularidad, porque si no, no estaríamos hablando de ellos. ¿Mm? Y las cosas tienen que reformularse, tienen que plantearse de nuevo. Sí. En este sentido, Marichal incluso plantea una diferencia muy importante con el planteo del cubano Martí. No está de acuerdo con Martí. Martí decía que el libro de Europa, el libro europeo, el libro importado, era un libro muerto, ¿no? Es decir, su frase, ¿qué quería decir? Que llegaba, digamos, a Latinoamérica y que estaba muerto. ¿Por qué? Porque nada de lo que venía de afuera, de lo importado, podía ser aplicado, digamos, a el contexto latinoamericano. El asunto es que se confundía, porque no todos los intelectuales, digamos, americanos, tomaron esos libros justamente para aplicarlo de manera textual, sino justamente haciendo esto que venimos planteando. Y después, entonces ya va a entrar de lleno, digamos, en un análisis más profundo de esa historia de los intelectuales, ¿no? Y lo va a dividir, digamos, en básicamente 4 etapas, ¿no? En el desarrollo de la historia intelectual latinoamericana. Y la primera va a ir entre 1810 y 1830. Por eso les estoy hablando de esto, porque todavía no entramos en la época de Rosas, la fase del designio constitucional. ¿Y por qué nos plantea este asunto del designio constitucional? Porque va a encontrar que la mayor parte de los intelectuales de su época hablan justamente llevan, digamos, sus planteos, digamos, a la formación, a la creación de una constitución. Lo vamos a encontrar, y va a poner como ejemplo, a 2 personajes muy conocidos por nosotros, para ejemplificar, digamos, este asunto del designio constitucional. Uno es Mariano Moreno y el otro es Simón Bolívar. Lo de Mariano Moreno es mucho más acotado en el sentido de que también lo vamos a ver actuar bastante poco, ¿no es cierto? Es decir, se muere muy joven, se muere muy rápido después de la Revolución de Mayo. En el caso de Bolívar lo vamos a ver actuando mucho más tiempo en la historia latinoamericana y, por supuesto, con una actividad que no le vamos a encontrar a Moreno. Pero de todas maneras van a tener escritos singulares, característicos de la época, y los dos van a proponer la formación de constituciones, la creación de constituciones. En el caso de Mariano Moreno, habíamos dicho que había estudiado en Chuquisaca, ¿no es cierto? En la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, en la actual Bolivia. Y que allí había recibido, digamos, bueno, las enseñanzas, por decirlo así, teóricas de un Rousseau, cuya edición del contrato social de Rousseau, esa edición que él había leído, ya había sido, lo charlamos en clase, había sido pulida, ¿no es cierto?, censurada, había pasado por la censura, y era la primera edición en castellano, en rigor, que se había publicado por primera vez en Londres. Fíjense cómo es el recorrido de algunos libros, ¿no?, antes de llegar a Hispanoamérica. La primera vez que se editó en castellano
y en Londres. Esto de ignorar la singularidad de los grises. La respuesta es política, porque desde el punto de vista político, en las sociedades occidentales, han dado mucho resultado el planteo de los opuestos, de la enemistad entre los opuestos. Nosotros estamos bastante acostumbrados a ver justamente este asunto. No hablo en términos así, pero bueno, para que todos nos demos cuenta, en la actualidad se habla mucho de esta famosa grieta, ¿verdad? Bueno, no, a mí no la califico así, yo hablo de otra cosa. Pero de todas maneras, justamente, ha sido muy funcional, digamos, a las sociedades, yo diría que marchan rápidamente, que marcharon en la historia rápidamente hacia el autoritarismo, hacia los totalitarismos, plantear estas oposiciones, digamos, estas enemistades radicales, ¿no es cierto? Es decir, cuando planteamos enemistades radicales, que vamos a fondo, lo que vamos a encontrar en la historia es que van directamente, digamos, a regímenes totalitarios o autoritarios o a guerras, etcétera, etcétera. Es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver justamente en el siglo XIX. Si hay algo que nos puede enseñar el siglo XIX es esto, es que justamente la radicalidad en términos políticos nos lleva a ¿qué? A enfrentamientos armados directamente. Entonces, esto es una constante, no es porque yo diga, ay, es que soy inocente, y diga, no, tiene que ser todo pacífico, todo sin traumas, etcétera, etcétera. No, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo resolvemos esos problemas traumáticos, que es una cosa distinta. Entonces, esos antagonismos que se crearon, digamos, justamente en la sociedad occidental, ¿sí? Le fueron funcionales tanto a los países en donde quería imponerse, digamos, el capitalismo a rajatabla, como a aquellos lugares en donde, bueno, se eliminaba o se quiso eliminar a rajatabla el socialismo. Esto se veía radicalmente expresado en la curiosa oposición entre este y oeste, ¿sí? Es decir, entre comunismo y capitalismo. Profe, puede ser que también estos antagonismos se den porque muchas ideologías o muchas matrices ideológicas, en este caso, por ejemplo, el socialismo, surge en respuesta también a una idea que estaba establecida como era, bueno, la sociedad capitalista. Por ahí también ahí radica el eje de la confrontación, porque surge en respuesta, surge en contraposición a eso. Claro, sí, exactamente. No digo que no. Es decir, precisamente la existencia de diferentes corrientes de opinión, de diferentes ideas, de diferentes matrices de pensamiento, que las hay, lleva, digamos, a una confrontación de tipo político, ¿correcto? Lo cual no significa necesariamente que, porque así estén dadas las cosas, se lleve, digamos, a un extremo en donde las confrontaciones terminan mal, terminan en una cosa o en la otra. No, por supuesto, incluso hay muchas matrices ideológicas aplicadas en la política que no son totalmente absolutistas, creo, debe haber, por lo menos, o entiendo que hay, o interpreto que hay, y no es necesariamente llevar todo un extremo en el cual termine en conflictos bélicos, por ejemplo. Sí, claro, efectivamente. Sí, comparto esa idea, ¿no? Pero lo que quiero decir, pues siempre obviamente volvemos al punto, ¿no? Es decir, para observar estas, las consecuencias, digamos, de estas formas de pensamiento, hay que tensarlas, hay que llevarlas a los extremos, que es lo que les vengo planteando. Si nosotros planteamos la idea de que hay matices, ¿no? Y de que asumimos de que es posible que haya matices, entonces no vamos a llegar a los extremos. Si no, sí vamos a llegar a los extremos.
A eso me refiero. Y les voy a decir una cosa, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros tenemos pensado, digamos, tenemos una forma de pensar, ¿no? Y lo voy a ejemplificar simplemente, voy a hablar de mí, para no tener que hablar de nadie más. Pero vamos a suponer que yo fuera, no lo soy, pero que fuera muy religioso y muy convencido de mi religión. Puedo asumir dos actitudes, por ejemplo, para dar clase. Podría asumir dos posturas. Podría decir, bueno, miren, yo soy católico, apostólico romano, y tengo, digamos, soy militante católico, apostólico romano. De manera tal que todo el perfil, digamos, de la materia va a ser dado desde este punto de vista. Desde un punto de vista católico, apostólico, romano. Y me importa tres pepinos lo que ustedes digan, el que les gusta bien y el que no también. Total, tienen opciones, el que se quiere quedar se queda y el que no se va. Es un planteo fuerte, ¿verdad? Bueno, un planteo diferente a ese sería si yo les dijera, a veces no hace falta ni de hablar de estas cosas, pero quiero decir, ¿no? Para que nos entendamos. Un planteo diferente sería, bueno, miren, yo soy católico apostólico romano, incluso soy medio militante bastante, porque voy a misa, qué sé yo. Sigo los consejos, digamos, de los mandamientos, etcétera, etcétera. Ok. Pero cuando yo tenga una opinión referida, digamos, a este asunto, la voy a hacer explícita, y si no, no, porque no me voy a referir, la óptica de la cátedra no va a ser mi óptica, sino que tengo una posición de apertura hacia todos los demás. ¿Me expliqué? No es un planteo fuerte. Posiblemente alguno de ustedes pueda decir, bueno, no, la verdad que no me gusta este tipo porque anda todo el día con la cruz, ponele. ¿Sí? Pero posiblemente no los joda, no les moleste a ustedes que yo sea lo que sea, como nos pasa en la generalidad de los casos con todo. En cambio, si yo vengo directamente con la cruz, ustedes me van a decir, pero déjese de embromar, no puede ser tan así. Es lo que nos pasa en términos políticos, muchachos. Cuando las agrupaciones políticas o los partidos políticos me vienen a plantear cosas así, yo los rechazo. No me interesa de dónde vengan, de la izquierda, de la derecha, de la abajo, de arriba. Primero porque nadie sabe ya dónde está parado, si está en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba o abajo. No tienen ni idea, primero. Y lo otro es que vienen con posturas radicales, y yo les digo que no, a todas las posturas radicales, porque no hay algo más chocante que las posiciones radicales, fuertes, las identidades fuertes. Es lo peor que nos puede pasar. Yo vengo acá con una identidad fuerte y les digo, yo soy esto y bla, y bla, 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 y ya está, el 90% de ustedes dice, uff, qué pesado el tipo este. Es así. Entonces, hoy, ¿por qué están planteadas, digamos, estas oposiciones? ¿Por qué? Porque son funcionales, digamos, a unos u otros. Nada más. Pero a lo que nos lleva esto, si lo pensamos teóricamente hacia adelante, es que nos lleva, digamos, al fracaso total, nos lleva a la enemistad total. Es así y no hay otra manera de explicarlo porque la historia nos lo demuestra. La historia nos lo demuestra. No lo dice Guillermo Quintero, lo dice la historia. Lo único que les puedo decir es lo siguiente, digamos, para que a lo mejor no lo van a entender bien a esto que les voy a decir. Pero yo siempre fui reformista.
O sea, suscribo a la reforma universitaria. Entonces, al ser reformista, estoy diciendo que acepto todos los debates posibles. Todos. Y no le eludo a ninguno. A diferencia de lo que pasa en la actualidad, en donde nadie le para el carrito a alguien, nadie se plantea y dice, no, pienso que no es distinto, que es distinto. No. Estamos viviendo, digamos, en una especie de consenso permanente en donde se supone que todos pensamos lo mismo en la facultad. No, señores, no pensamos lo mismo. Yo no pienso lo mismo. No, me niego a pensar lo mismo. Es funcional, digamos, es funcional, funciona, digamos, a los políticos, las corrientes políticas, plantear esas confrontaciones, ¿no? O uno y la otra, o una cosa o la otra. Pensamiento maniqueo, vamos a plantearlo de este modo, ¿no? Ese es un pensamiento maniqueo que tienen los infantes, que tuvimos nosotros cuando teníamos 4 años, que no podíamos observar, digamos, los matices de que la mala de la película, la bruja, no era tan bruja, que pobrecita, la bruja había tenido un pasado a lo mejor que justificaba que fuese tan bruja y tan mala, pero que en el fondo no era tan mala. ¿Por qué? Porque los infantes piensan en blanco y negro, en buenos y en malos. Por eso, tanto éxito tuvieron en su momento y lo siguen teniendo, Tom y Jerry, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El Correcaminos. ¿Por qué tienen tanto éxito? Y porque el pensamiento infantil piensa en blanco y negro, en malos y en buenos, no puede pensar en alguien que es más o menos. ¿Quién piensa en más o menos? Los adultos, los que salimos del infantilismo, que en términos políticos es el infantilismo político. Me explico, ¿verdad? Pero a los dirigentes políticos del mundo occidental, también del oriental ahora, les cabe, digamos, les es funcional que nosotros seamos infantiles, porque entonces nos ponemos de un lado o del otro. Es fácil. Y a los principales que les dio resultado, y por eso a mí me llama tanto la atención que estas corrientes actuales en nuestra Argentina se sumerjan en eso, se sumerjan en ese pensamiento, a los que mejor les dio resultado fueron a las grandes potencias, Estados Unidos y en su momento la Unión Soviética. ¿Está claro lo que pienso yo? Ok. Entonces, vuelvo hacia atrás, me voy al pensamiento de Moreno y veo lo que me dice Marichal y me dice, estuvo influenciado por Rousseau, por este Rousseau que fue publicado, digamos, en Londres en 1799, aparentemente, este fue el primer año de edición del contrato social en castellano, pero no solo de Rousseau, sino también de otros intelectuales que pudieron ser Filangieri, el italiano, que era un estudioso o un intelectual de tipo marginal, que ya había hecho lecturas sobre lecturas. Me explico, que no tenía necesariamente un pensamiento originalísimo, sino que se desprendía de las ideas que venían de Montesquieu. O sea que también Rousseau estaba influenciado por esta línea de pensamiento, que era, por supuesto, un pensamiento ilustrado, ¿no? Basado en la razón, ¿no? Pero también, digamos, en la necesidad de crear leyes para la convivencia humana. Leyes que debían proceder de la razón y no tanto como planteaba Montesquieu, de las condiciones históricas existentes. Y otro que pudo haberlo influenciado a Mariano Moreno fue Victorián de Villava, que, bueno, fue un sacerdote que además escribió a favor de los indígenas y de la libertad de los indígenas y de la dignidad, digamos, de todo ser humano, obviamente tratando de dignificar, digamos, al mundo indígena, y él mismo había propuesto, Victorián de Villava, que enseñaba en
la Universidad de Chuquisaca, y seguramente Moreno lo tuvo, digamos, como docente, proponía educar a los indígenas, es decir, llevar la educación directamente a crear escuelas para indígenas. Porque, bueno, en su línea de pensamiento, obviamente, consideraba que la educación dignificaba, ¿no es cierto?, al género humano. Y entonces ahí vamos a ver por qué, de alguna manera, en el caso de Moreno, vamos a encontrar una unidad entre la formación de una constitución que además fuera una constitución democrática, y sin democracia y sin un sentido de igualdad igualitario, iba a ser imposible que esa constitución pudiera funcionar. En el designio constitucional de Mariano Moreno, ¿no?, lo que observamos es esto, digamos, que la idea de igualdad y de democracia son sinónimos, digamos, de constitución. No pueden estar escindidas. Es decir, la ley tiene que promover, y tiene que promover, sí, la igualdad de tipo social. ¿Mm? ¿Habrá alguna diferencia con Simón Bolívar? Me adelanto un poquito porque si no, no terminamos. En el caso de Bolívar, lo que nos va a decir Juan Marichal es que va a estar influenciado igualmente por Montesquieu, pero también por un tal Sieyès, el abate Emmanuel José de Sieyès, que está influenciado al mismo tiempo, no tanto por Rousseau, sino por Locke, o sea, por un liberalismo más conservador, diría yo. Porque digamos, el liberalismo británico es más conservador justamente que el liberalismo, si se quiere, francés. Y esto lo vamos a ver en tanto y en cuanto, también en el caso de Simón Bolívar, vamos a encontrar que la finalidad del libertador va a ser la creación de constituciones. En donde vaya, él va a querer plantear, digamos, justamente las constituciones, ¿no es cierto? Va a promover, en el caso de Bolívar, ¿no?, la tolerancia religiosa, ¿no?, la separación, en todo caso, de la Iglesia y del Estado, va a estar de acuerdo con la idea de naturaleza, ¿no?, de los pueblos, y de la libertad. Ahora, ¿cómo será esta libertad? ¿No? Digamos, ¿llegará directamente a la democracia? Con el tiempo, lo que vamos a ir viendo en la evolución del pensamiento de Simón Bolívar es lo siguiente. Lo vamos a ver justamente, considérese que Bolívar vivió hasta 1830, ¿sí? Y que fue presidente de Colombia, presidente de Venezuela, presidente de Bolivia, presidente no, fue, ahí ahora no me acuerdo el término, pero bueno, como si hubiese sido el presidente de Perú, ¿sí?, cuando se va San Martín, él queda, digamos, al mando, digamos, de Perú. No me acuerdo si era protector o algo por el estilo, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Y en Colombia por 2 veces, y así sucesivamente. O sea, anduvo por todos lados, ¿no? Liberó, sí, uno de los libertadores, pero él mismo se puso a la cabeza y al frente, ¿me explico?, de estos gobiernos. En ese sentido tuvo, por ejemplo, hoy yo les mencioné, por ejemplo, a Francisco de Paula Santander, tuvo enfrentamientos con Santander, ¿por qué? Porque Santander, que era un liberal también, miren cómo son las cosas, ¿no? Bolívar se decía a sí mismo, soy liberal, aunque no me lo vayan a creer, decía. Lo decía así, aunque no me lo crean, yo soy liberal, porque la crítica era feroz, que era, digamos, prácticamente una especie de líder carismático de la época, ¿no?, que terminaba convirtiéndose en déspota. ¿Y por qué lo trataban así?
Bueno, en contraposición teníamos a Francisco de Paula Santander, que también fue presidente de Colombia, pero con planteos más liberales, democráticos. Y además, confederacionistas, que parece mentira, digamos, según lo que nos dicen, digamos, Bolívar era como una especie de padre de ese confederacionismo latinoamericano. Pero lo que vamos a ver después, vayamos a la práctica, digamos, a ver, veamos la Constitución de Bolívar, de Bolivia, ¿no? ¿Qué decía la Constitución de Bolivia creada por Simón Bolívar? Bueno, establecía un régimen presidencialista, que era centralista, era federal o confederal. No, era profundamente centralista. No solamente centralista, sino que el presidente era vitalicio. ¿Escuchan, verdad? El presidente era vitalicio. Y el vicepresidente, o sea, la vicepresidencia, era hereditaria. No lo digo yo, lo dice la Constitución de Bolivia, de esa época, por supuesto. Ahora ya no. Y la pregunta sería, ¿y por qué Bolívar llega a ese punto, digamos, llega a considerarse incluso como un autócrata, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a pesar de haber recibido todas estas influencias, también habría que decir que también, digamos, tuvo indirectamente la influencia de otro inglés que era Burke. No sé si lo ubican a Burke, un intelectual también británico, conservador. Es uno de los que fundamenta, si se quiere, la ideología conservadora en Inglaterra, ¿no? Líder de los Tories sería. Burke había sido un crítico feroz a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la consideraba como con planteos, digamos, que había hecho planteos anarquistas, que había llevado indefectiblemente a la ruptura de una sociedad, que llevaba necesariamente a formas concentradas de poder, como terminó siendo el imperio, y entonces y que era muy preferible, digamos, ir produciendo pequeñas reformas, era amigo de esta idea, ¿no? De ir produciendo pequeñas reformas para ver cómo iba evolucionando la sociedad naturalmente hasta que alcanzara una madurez política que en ese momento no tenía. Y Bolívar pensaba algo parecido. Decía, bueno, pero el problema de la democracia es que no es adecuada a los momentos que corren. El problema de buscar la legitimidad en los individuos radica en el que los individuos no están formados, no están capacitados, todavía no han llegado a un estado de madurez que haga posible la estabilidad de los gobiernos. Y por eso, todavía Bolívar, aunque está pensando en términos republicanos, apela, digamos, a conceptos que venían de más atrás, es decir, en lugar del individuo, a los sectores sociales, más a los cuerpos, menos al individuo. Y por eso piensa constituciones que son centralizadas, presidencialistas, con un enorme poder, y por supuesto con este asunto de lo vitalicio, ¿no es cierto? Un presidente vitalicio sería realmente una cosa bastante espantosa, ¿no? Pero teóricamente decía que, digamos, teóricamente a él le funcionaba en el sentido de que si decía esto, si nosotros hacemos, por ejemplo, elecciones, ¿no? Y llevamos a la práctica eleccionaria a la población, esto va a ser un desastre, porque vamos a vivir en una permanente anarquía.
la votación, digamos, permanente, la democracia, entendida así como sistema electoral, ¿no es cierto?, nos lleva directamente, digamos, a la anarquía, a las divisiones, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es la unidad, no la división. Pero fíjense que aquí está el choque entre un Bolívar y un Moreno, en dos extremos de pensamiento. Moreno pensaba que podían marchar a la unidad a través de una legislación, de la ley, y de la participación de los ciudadanos, ¿no?, modernos. Iban conduciendo hacia ahí, digamos, había que ir hacia ese modelo. Y Bolívar dice, no, esto no funciona, digamos, la idea de obtener la legitimidad mediante otros medios, no apelando al individuo, sino a los sectores sociales, y por eso vamos a encontrar en Bolívar esta idea de la multitud que se expresa, del movimiento, del grupo que se expresa. Y ahí son dos modelos radicales, ¿no?, dos modelos radicalmente distintos de cómo encarar, digamos, la formación de estas comunidades políticas que terminaron siendo las nuestras, ¿no?, donde vivimos. Ahora bien, a lo mejor, digamos, si entendimos que no tenemos que, para ponernos un ejemplo, que no tenemos que hacer planteos, digamos, de identidades fuertes, tal vez nos empecemos a tratar mejor entre nosotros. Yo no pienso en que puede mejorar el país, el mundo, qué sé yo, pero sí el mundo que me rodea. Puedo hacer que nosotros nos tratemos mejor, puede que tengamos una mejor convivencia, etcétera, etcétera. Y si por supuesto esto se traslada al país, mejor, pero lo veo medio difícil en estos momentos. Ahora bien, a ver qué dice Malena. Sí. ¿La religión podría considerarse como una ideología? Por supuesto, claro. Sí, es una ideología. El cristianismo es una ideología. Tiene una matriz de pensamiento también que la podríamos caracterizar como tal, ¿no es cierto? Después, justamente vemos las diferencias que existen dentro de esa corriente cristiana. Los matices son lo que hacen que no todos precisamente sean católicos apostólicos romanos, o que no todos sean evangelistas, o protestantes, o de la ortodoxa rusa, o de la ortodoxa griega, etc. Y ahí vemos que hay una variedad bárbara, ¿no? ¿Por qué? Porque las religiones, y ahí ya incluimos a todas las demás, se disputan el monopolio del poder divino. Llévenlo a los extremos. Es decir, cada una de las religiones, llévenla, no importa dónde estén, llévenla al extremo. Como les estoy diciendo, tensionenla hasta el final. Si la tensionan hasta el final, vamos a tener cruzadas, porque no puede existir la otra religión. Yo tengo mi verdad, me explico, hay una verdad, y se acabó, punto. Ese es el planteo que yo les digo tenemos que hacer para darnos cuenta hasta qué punto nos llevan, nos tensionan estas cosas, estos comportamientos. Por supuesto, la ideología, digamos, la ideología cristiana y todas las religiones es el extremo justamente de las ideologías, ¿no? Disputan, como les digo, el monopolio del poder divino. Habría que dejarlos en ese lugar. Por eso la separación del Estado y de la Iglesia es tan fundamental. Porque en el Estado, dentro del Estado, la comunidad política, se disputa el monopolio del poder político, que es terrenal. En cambio, estos tipos discuten, digamos, otras cosas también, ¿no? O dicen discutir, digamos, si hay, no sé, si hay un cielo, si hay un infierno, si existen los ángeles, el sexo de los ángeles, esas cosas discutirán. Pero no se quedan ahí, empiezan a discutir también, digamos, cuestiones terrenales. Por eso es
La diferencia debe ser radical. ¿Mm? Según entiendo yo las cosas, en este caso. Pero por supuesto, ahí está el asunto, ¿no? Justamente en estas sociedades modernas, la tolerancia religiosa es clave, es fundamental. ¿Y qué significa la tolerancia religiosa? La diversidad de religiones, la existencia de la diversidad de religiones. Porque yo, que soy ateo, agnóstico, como se llame, ¿qué me voy a meter en las cuestiones religiosas? Si a mí no me interesan, ¿me explico? Pero al que le interesa, fenómeno. Dale para adelante. Para la próxima clase, vamos a abordar 2 textos, pero dado que también unos y otros pueden haber elegido alguno de estos 2, quienes eligieron alguno de estos 2, siga con ese. No aborde el otro. ¿Me explico? A lo mejor ya lo utilizó para el trabajo, para hacer el trabajo que me entregaron. ¿Me explico? Razón por la cual aquellos que lo hayan leído ya no tienen la tarea de leerlo. Uno es el que yo les mencioné hoy al principio de la clase, que era el de Di Meglio, ¿no? Que se llama, y que está en la carpeta de fuentes 1, y dice apoyo para 13 y 14, unidad 3. Di Meglio, Guerra de Ladrones, PDF. ¿Correcto? Posiblemente alguno de ustedes lo haya leído ya, porque había alguien que iba a hacer un trabajo y que le convenía apoyarse, digamos, en un texto así, parecido. Y después el otro texto que pueden leer es el apoyo para 12, dice, guión Airolo Valentina. Uno de ellos tiene que ver con la guerra de Brasil, de 1825, ¿no? Iniciada en 1825, que es el de Di Meglio. Y el otro tiene que ver, porque con esto vamos a cerrar justamente esta década bastante trágica, diría yo. Y el otro, toda la década del 20, es la gobernación de Bustos en Córdoba. Entonces, que está 10 años en el poder, y entonces ahí vamos a ver cuáles eran las diferencias entre unos y otros sistemas, básicamente ejemplificados con ellos, y cómo podemos ir cerrando esa década para entrar ya de lleno, digamos, en la época de Rosas, en el 29. Bueno, entonces los voy a dejar. Los dejo en paz, digamos, ¿no? Nos vemos el viernes. Les mando un saludo y que lo pasen bien. Saludos, hasta luego. Chau, chau. Profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Bye.